leemos los informes del IPCC y todos terminan más o menos igual. ¿Cómo terminan los informes del IPCC o las notas sobre crisis climática? ¿Cómo suele ser la narrativa masiva y popular alrededor de este problema? Dicen, bueno, nos vamos a morir todos, tenemos 10 años para cambiarlo, estamos yendo a 3 grados, con 5 grados se dejan de formar las nubes, esto es un caos, se va a morir todo el mundo. Pero, ¿cómo terminan todos estos relatos? ¿Alguien? Aún hay esperanza. La tecnología nos va a salvar. Marte, Elon. ¿Quién da más? Moriremos todos. Moriremos todos, sí. Está bueno que nos extingamos rápido, así los demás animales pueden vivir un poco más tranquilos. Geoingeniería. ¿Y qué necesitamos para que todo esto? ¿Qué necesitamos para salir del caos, no? Que los gobiernos... ¿Quién dijo que los gobiernos adopten? Que los gobiernos adopten voluntad política. Voluntad política. Entonces, se describe todo este camino increyendo de aceleración post Segunda Guerra Mundial, acumulación de dióxido de carbono en los últimos 30 años, post 90, todo se acelera, bla, 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 bla. Fueron culpables los gobiernos y las corporaciones. Tenemos todo ese diagnóstico y decimos todo esto puede cambiar si los mismos que produjeron el problema les dan ganas de que esto cambie. Voluntad política. Ahora, la cuestión con la voluntad política es que al finalizar un diagnóstico aterrador sobre el futuro próximo de nuestras vidas y asignarle a los mismos tipos que nos trajeron a esta situación el rol de transformación, es redescribir el problema, no es presentar una salida ni una solución, es seguir diciendo básicamente que la forma en la que las sociedades del mundo se están comportando no solo nos está llevando a la extinción, sino que necesitamos que los mismos que instalaron las reglas de este juego sean los que nos salven. Toda esta cuestión de la voluntad política es un clásico dentro de los movimientos ambientalistas. Hay coincidencia en que con voluntad política podríamos salir de este atolladero, y es verdad. El punto es que la metodología que se suele presentar desde las ciencias duras, porque quienes hacen estas conclusiones además saben mucho de ciencias de la atmósfera, saben mucho de ciencias biológicas, saben mucho de ecología, pero saben bastante poco de historia, o de ciencias sociales, o de sociología, o de conocimientos populares, o de registros locales de cómo poblaciones en resistencia han logrado torcer la voluntad política de sus gobiernos. Entonces, un poco esta charla lo que busca es no demostrar, sino proponer que quizás algunos contextos históricos, como el que estamos viviendo ahora, en donde el muerto, el zombie, quiere seguir vivo, no se quiere compostar y está dando sus últimos manotazos de ahogado, estoy hablando del sistema de organización económica o social que rige en el mundo, pongámosle capitalismo, que ese camino hacia el cambio civilizatorio no solo es inevitable, sino que en otros momentos los cambios sistémicos tuvieron algunos patrones que se repitieron a lo largo de la historia y que ningún movimiento socioambiental está mirando en términos globales para inspirar a que esas pequeñas células, me estoy adelantando la charla, que en algún momento se presenten quizás como cisnes negros, impredecibles, cuando es el momento apropiado, disparen una chispa transformadora, una rebelión. Hay un científico inglés que se llama, este banco, me voy a ir a cambiar en cualquier momento, está como bastante inglés. Hay un científico inglés que se llama David King, que está retirado, fue asesor del gobierno inglés durante mucho tiempo, fue parte del IPCC, es como, bueno, hay un pope de la cuestión climática.
Y este señor, el año pasado, voy a agarrar el agüita, interpretar cuál va a ser el año en el que todo colapse es imposible. Ahora podemos ver muchas señales, sobre todo ecosistémicas, pero también sociales, que nos están dando la pauta de que a esto le queda muy poco tiempo. Este personaje dice 3 años, y a partir de esos 3 años es que la propuesta es quizás animarnos a pensar que no necesariamente tenga que ocurrir un levantamiento global simultáneo planificado, que fue y sigue siendo parte de la estrategia de Rebelión o Extinción y de muchas otras organizaciones, ¿no? Lo que decíamos, lo que se dijo en la charla anterior en rumbo a la extinción, ese famoso 3.5% de personas movilizadas para forzar a los gobiernos a tomar cambios radicales de estructura. No estamos hablando de modificar una ley, no estamos hablando de sacar buses eléctricos, no estamos hablando de una transición energética de 30 o 40 años. Estamos hablando de una ventana temporal de 3 años para radicalmente transformar la forma en la que nos organizamos en nuestra vida social y económica. Y pongo el foco en lo social y económico porque no es solamente regenerar la biodiversidad, que para mí igual es la estrategia 1 que habría que tomar antes de ayer para revertir este problema. No es solamente, bueno, emitir un poquito menos de dióxido de carbono o poner más molinos eólicos. Es duelar la vida que conocemos y entender que no hay forma de seguir habitando en la Tierra con los patrones que instaló el modelo hegemónico post Segunda Guerra Mundial, de lo que ya se habló. 3 años para eso. ¿Cómo se hace? ¿Hay campo social para que ocurra? ¿Es tal cosa posible? ¿Es a través de la concientización? ¿Cómo es? Me había anotado cositas para pegar, pero no lo voy a poder pegar. Y aparte no se lee una mierda. 3 años, era una, es por acá. Y algunas citas. Esta era: una fruta verde y una podrida comparten la cualidad de que no deben ser comidas, pero la verde madurará y la podrida hay que compostarla. La podrida, que no se quiere compostar, es el modelo de producción y consumo que conocemos, es nuestra única experiencia de vida. Obviamente que es difícil pasar a retiro todo lo que constituye nuestra normalidad. Pero no solamente el bloqueo es individual y en términos de confort, sino que lo que han demostrado los movimientos de desobediencia civil a lo largo de la historia es que el bloqueo, sobre todo, es desde las esferas del poder que se resisten a perder privilegios y que necesitan conservar el status quo. Son las estrategias extraplanetarias de Elon Musk, la ilusión que todavía sobrevuela y que nos permite socialmente seguir funcionando como si algo mágico nos fuera a salvar de la catástrofe. Ahora, frente a esto que parece un callejón sin salida, yo estoy convencida de que a todos nos llega en algún momento, salvo que tengamos nuestra psique muy enfermada, la bajada completa de la magnitud de la crisis en la que nos encontramos. Esos procesos pueden ser colectivos, todavía son muy de nicho. Cuando las conversaciones se amplían, y de ahí que pongamos tanto esfuerzo, quizás muchas personas autoconvocadas o que hacemos activismo, o que tratamos de generar espacios sobre todo de diálogo y de conversación alrededor de la crisis civilizatoria, no necesariamente nos autoasignamos el liderazgo de ningún cambio, pero sí sabemos que si esta conversación no ocurre, cuando inevitablemente llegue el momento y o proceso de colapso, que es inevitable, no vamos a tener forma
de compartir colectivamente historias que hagan sentido a la situación que vamos a enfrentar. Y eso es muy peligroso, porque son los momentos en los que, ante un shock imprevisible, aparecen los discursos fascistas, aparecen quienes se arrogan tener la solución de cómo salir de la crisis. Si no mantenemos cierto anhelo, y ahí creo radica yo buena parte de la esperanza, en que cuando ese momento sobrevenga, o puede catalizarse antes, haya grupos que estén manteniendo una conversación honesta, con la vulnerabilidad sobre la mesa, sobre, ok, esto no era impensado, no nos está tomando por sorpresa. Obviamente nos puede aterrar, pero ese miedo tiene explicación. Y cuando el origen de los miedos tiene explicación, Yayo Herrero dice que la glándula de supervivencia social se activa y podemos constituir de forma pacífica soluciones para salir de la crisis que nos aqueja a todos. Otra de las cosas, esto es todo un preámbulo enorme, otra de las cosas que me anoté hoy, de la que no podemos escapar si estamos acá sentades, es esta, ¿no? La leo, dice: hacer con nuestros privilegios algo material. Estamos un sábado a la noche acá sentades, ciertamente porque no somos parte del 40% más pobre del mundo que está sufriendo las peores consecuencias de la crisis ecológica y climática, que por supuesto es social también. Algo material nos toca hacer con este privilegio. Y no solamente el privilegio de clase, de género, de autopercepción, de lo que fuera. Con el privilegio de estar vivas y vivos en este momento de la Tierra, en donde claramente a todos se nos está pidiendo tomar un rol activo frente a la dimensión de la injusticia. No me gusta hablar mal de la bioferia, pero voy a hablar mal de la bioferia. Porque dale, o sea, dale, loco, podemos seguir haciendo lo que hacemos hace 20 años y vivir en un mundo más eco, pero el mismo mundo. Meditando todo el día para vibrar más alto y que, bueno, los demás se salven, que está perfecto todo, o sea, obviamente las prácticas contemplativas y el fortalecimiento espiritual es parte de lo que hacemos también acá, pero no es suficiente, no podemos seguir asignándole el adjetivo de sustentable a la botella PET de Coca-Cola que la juntan los cartoneros durante la noche, pero la empresa tiene plástico reciclado para poder usar. ¿Cómo podemos seguir conviviendo con esas lógicas perversas en donde pareciera que podemos encontrar salidas colectivas simplemente juntándonos a comer en el hipódromo de Palermo? No digo que esto sea mejor, pero es un poco más honesto. Es más honesto estar en los lugares en donde pasan las cosas. Es más honesto hablar, y esto sí me parece también, y lo traigo como autocrítica. Yo tendría que haber empezado hablando de lo que pasó en Andalgalá esta semana, de lo que pasó en Santiago del Estero esta semana. Esas son las realidades territoriales que nos compete acuerpar. ¿Cómo no vamos a acompañar, así sea desde la palabra o desde lo que podemos, a quienes están defendiendo lo único que va a quedar para que nos salvemos todos, además? Si no hay campesinas y campesinos en la ruralidad, no va a quedar un centímetro cuadrado de tierra sin venenos para cuando Syngenta deje de tener semillas resistentes a la sequía y trigo HB4 y soja HB mierda. No hay forma. Es, como dice Bandana Shiva, como es una lucha contra la estupidez la que toca encarnar, y no por arrogarnos ninguno de nosotros ese rol. Pero hay conversaciones que tienen que transmutar. Otra cosa que me anoté: desde el saber de lo vencido hay mucho que aprender.
Lo vencido fue lo que falló. El activismo ambiental de los últimos 30 años falló estrepitosamente. De los últimos 50. Ayer se cumplieron 50 años del informe Los Límites del Crecimiento. Bueno, voy a abundar sobre esto, pero básicamente en 1972 fue la primera conferencia ambiental de Naciones Unidas en Estocolmo, y una organización que se llama el Club de Roma le encargó al MIT, al Instituto de Tecnología de Massachusetts, una modelización matemática en donde, a través de un programa que se llamó World 3, se ingresaron un montón de variables sobre el estado de la Tierra de ese momento, ¿no? El estado de la Tierra y la población, crecimiento poblacional, consumo de recursos, de agua, emisiones de gases de efecto invernadero. Se cruzaron todas estas variables y lo que el informe mostró hace 50 años es que había 12 escenarios posibles para llegar a fin de siglo, siendo en ese momento 4.000 millones de personas. En 1972 éramos 4.000 millones de personas, hoy somos el doble. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la población humana se duplicaba cada 1000 años, ahora se duplicó en 50. Y con patrones de consumo totalmente por fuera de los límites de la Tierra. Entonces, hace 50 años estos tipos dijeron esto, hay 2 escenarios, qué sé yo. En ninguno de estos escenarios, excepto tomando medidas radicales ahora y sustentables, ahí empiezan a hacer el concepto de desarrollo sustentable, tenemos posibilidades de no colapsar. O sea, colapsar básicamente es perder la posibilidad de seguir habitando sociedades organizadas en el marco de la ley, en donde todos tenemos garantizada agua, comida y alimento. Entonces el colapso. A partir de ese momento pico empieza a descender la población mundial, y no de forma bonita. Ayer se cumplieron 50 años del informe del Club de Roma, y hace más o menos 20 que se hacen eventos como estos, ¿no? La bioferia, la concientización y qué sé yo. Si yo estuve ahí, no estoy diciendo que la vi iluminada, nada, no, pero falló esa estrategia. Falló, no hay un indicador de biocapacidad que esté igual, ni hablar de mejor, que hace 50 años, ni uno. Entonces, mirar el plano de la materia, lo que ocurre en la realidad, no lo que nos gustaría que ocurra, lo que ocurre en nuestros nichos. Creemos que hay más conciencia ambiental porque nuestras amigas y nuestros amigos o las nuevas generaciones se volvieron vegetarianas. No está pasando eso, es una ilusión súper descrita por todo el mundo, en donde los algoritmos que nos rodean nos muestran a las personas que son parecidas a nosotros y las tendencias que son parecidas a nosotros. Para mí, de ahí el valor de los datos. O sea, lo que nos interesaba traer era eso. Listo. Podemos suspender por un rato la conversación sobre qué puede ser más efectivo, ¿no? Desde la teoría del cambio, desde lo comunicacional, la gran cuestión comunicacional de tener un mensaje que pueda llegar a todo el mundo de forma masiva, porque la gente se asusta y porque, bueno, todas las cosas que ya sabemos, lo psicológico. Ahora, sociológicamente no viene funcionando de esa forma, no vienen funcionando de esa forma los procesos de cambio de paradigma. Hay un autor que se llama Thomas Kuhn que estudia cómo se producen los cambios de paradigmas científicos. Extrapolado a lo social, es igualmente demostrable que se producen por no cambios progresivos, no cambios palótinos, sino por ruptura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con ruptura? No quiero decir que en todos los casos vayan a surgir momentos de violencia y aniquilamiento del régimen anterior para que surja uno nuevo, pero hay contextos sociales específicos, impredecibles, que son muy buen caldo de cultivo para que ideas rupturistas logren volverse masivas. Y sobre esto es lo que me interesa charlar. Vimos que la desobediencia civil o la resistencia civil viene siendo, lo vimos, no, lo vieron ustedes en una charla como la extinción, viene siendo
la estrategia más exitosa para lograr cambios radicales, ¿no? Así, o sea, eso no sé si los chicos lo deben haber explicado ya, pero cuando las sociedades están preparadas para dejar derechos injustos amparados por la ley detrás, la transformación del cambio rupturista de paradigma no viene porque viene una nueva ley que, bueno, el Congreso decide que es momento de que las mujeres puedan votar, entonces nos ponemos todos de acuerdo y decimos sí, dale, lo hacemos en el Congreso. No, antes de eso fueron miles de mujeres presas, se rompieron un montón de leyes, la profundización democrática sin desobediencia civil previa, la profundización democrática incorpora la desobediencia civil como un factor necesario para el ganar derechos nuevos. Por eso siempre las prácticas que luego se pueden o no volver legales operan en la clandestinidad. Los abortos, la producción de cannabis, digo esto porque se dio esta semana, y muchas otras cosas más. Las uniones igualitarias que luego la ley reconoce, pero que desde el amor existían desde antes y eran ilegales. Si estamos creyendo que los congresos van a decidir poner leyes para regular lo que ellos mismos han producido como estamentos del poder enquistado, estamos cometiendo un grave error estratégico. Desde los activismos estoy hablando. Bien, me estoy olvidando bastantes cosas de contexto, pero para no ir tan largo y poder intercambiar. Entonces la pregunta que nos interesa responder, compartiendo diagnóstico de que lo que necesitamos es voluntad política, es cómo convocamos esa voluntad política, cómo la forzamos, cómo generamos diálogos más horizontales, que no sean en una mesa ridícula con los gobernadores de las provincias mineras en Capital Federal, cuando al día siguiente el diálogo real es el de las fuerzas de seguridad cagando a palos a quienes están impidiendo que suban las máquinas mineras en Nargalá. Ese es el diálogo real que no existe, no el de las mesas. Esas ficciones es muy importante, de mínima, disputarlas. No estoy diciendo desmerecerlas, cada quien, su proceso, está todo bien. Pero digo, no podemos asumir sin más que los problemas se están resolviendo porque se abren mesas de diálogo. Los datos son los que hablan, de ahí el valor y el enamoramiento que tenemos desde los movimientos socioambientales con los datos, también con el plano de la materia, con lo que dice la Tierra. Y no estoy diciendo solamente los datos que se producen en el IPCC, los datos que arrojan los saberes populares de la Tierra operando, o sea... Hace calor y es 7 de mayo. Hace calor y es 7 de mayo. Bueno, totalmente, sí, la intuición juega mucho también en poder identificar los patrones que relacionan el momento en el que estamos. Y después hizo calor de golpe. Kakayan dice que sí, que hacía frío y después hizo calor de golpe, totalmente. Es empírico. ¿Cómo torcer la voluntad política entonces? Bueno, un poco la propuesta es describir una metodología sencilla, por supuesto no infalible, a partir de los registros históricos de cómo se dieron momentos revolucionarios desde la no violencia, ¿no? Nosotros somos parte de un movimiento de desobediencia civil no violento. Esto no excluye que la violencia aparezca como reacción de las fuerzas de seguridad ante un caso de levantamiento ciudadano. Y sobre todo, desde el entendimiento de que el proceso de intervenir en el no llegar a los puntos de no retorno, los puntos críticos que describimos recién, tiene que darse dentro de los próximos 3 años.
De nuevo, entendiendo que esto es artificioso, pero también entendiendo que 2025 es una ventana temporal que ya fue identificada, más o menos, por el Club de Roma hace 50 años, en donde todas las modelizaciones que yo les contaba recién dan cuenta de que entre 2010 y 2030 la disponibilidad de materiales, recursos naturales, uso comillas, y la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera van a provocar el colapso de los ecosistemas y del clima. Todo esto, por supuesto, conlleva, en primer lugar, procesos de desplazamiento poblacionales. Entre 1.000 y 3.000 millones de personas antes del año 2050 van a tener que abandonar sus territorios porque no van a ser aptos para la vida humana. Eso es un dato. Es un dato de un paper que no puedo pasar, pero está publicado, que se llama El nicho climático humano, de un montón de científicos que básicamente superpusieron las áreas de la Tierra que van a sufrir un proceso de calentamiento mayor, porque a 2 grados, y esto es importante, no sé si lo dijeron los chicos antes, pero por las dudas, 2 grados de aumento de la temperatura global es un promedio. Con 2 grados en algunas zonas vamos a tener 7 en otras. Hoy el océano es quien está mitigando buena parte del aumento de la temperatura global, comiéndose el dióxido de carbono y morigerando la escalada que vivimos acá sobre la Tierra. Pero 2 grados promedio es entre 1.000 y 3.000 millones de personas no pudiendo vivir en los lugares que viven ahora. Eso es el 20% más o menos, si hacemos un promedio, de la población mundial migrando, desplazándose en contextos de profunda violencia, sin nada para comer, sin nada para tomar. La crisis climática no es la imagen de el Río de la Plata subiendo un poco más cuando hay sudestada. Son procesos profundamente violentos y desorganizados los que van a ocurrir al no poder sostener las formas de vida que conocemos en las condiciones atmosféricas a las que estamos acostumbrados como especie. Y el principal problema es que todo esto se está dando en un plazo tan corto de tiempo que no estamos pudiendo adaptarnos, y de ahí el forzar la voluntad política. Tendríamos que estar preparándonos para el colapso. ¿Es esto posible? No lo sabemos. Hay un montón de teorías en donde probablemente hablar de esto de forma explícita desde los estamentos del poder con tan poca información disponible de forma previa genere pánico, caos y se acelere el proceso de colapso social antes que lo provoquen los ecosistemas y la biosfera en términos ambientales, con lo cual es medio un callejón sin salida. Pero lo que está claro es que ante eventos disruptivos que van a ocurrir, catástrofes climáticas y ecológicas que van a provocar escasez de alimentos, desplazamientos, todo lo que estamos hablando, ante esos procesos necesitaríamos estar ahora generando condiciones necesarias para poder transicionar lo más pacífica y organizadamente posible, y eso es lo que no está ocurriendo. Y cuando yo empecé con lo de captura de carbono y ingeniería, que es ahora lo que está de moda, ¿no? La conversión climática ahora es, bueno, de la mitigación más o menos, pero es retarde, sí, 15 minutos, me pasa lo mismo que la otra vez. Ahora, está todo muy bien, pongámosle que las soluciones de ingeniería sean una opción. Ahora, si el Ártico se derrite, ninguna heladera gigante lo va a volver a recongelar, y eso ya va a ser una disrupción global de proporciones inconmensurables. Entonces, la ridiculez de la conversación global climática que está virando hacia ahí, en lugar de focalizarse en adaptación y en resiliencia, no es ingenua, es parte del seguir sosteniéndonos obedientes en una esperanza ridícula, pero sin cambiar
la forma en la que nos comportamos dentro de nuestras normalidades necesarias. Tenemos que laburar, tenemos que estar en nuestras familias, tenemos que... Todo lo que tenemos que hacer está en proceso de revisión y de ahí que es normal que estemos angustiados. Tomé un ejemplo porque teníamos el ejemplo para esta charla de el caso de Martin Luther King en Estados Unidos, cuando en 1961, a partir de que una mujer costurera, Rosa Parks, decide sentarse en la ciudad de Montgomery en un lugar que no le correspondía, arriba de un colectivo porque estaba reservado para personas blancas, se arma un bardo terrible, empieza el movimiento, los Freedom Riders, de boicot a los buses en esa ciudad, en Alabama, y luego de un proceso de resistencia civil profundo y radical en donde no hubo negociación con el gobierno, se modifica la legislación racial en Estados Unidos. Este es un ejemplazo. Yo me fui a algo más humilde y más cercano en el tiempo y me sorprendí mucho, pero no voy a decir ahora qué ejemplo es. La propuesta provocativa, acá seremos, no sé, somos bastantes porque estamos muy amuchados. Necesitamos probablemente enormes movilizaciones de personas para que cuando el clima social sea apto se produzca el quiebre de la voluntad política. Es probable que las estrategias sean más como las que funcionaron en estos casos. Hay 6 pasos, 6 elementos que dentro de esta propuesta metodológica tendríamos que tener para no seguir repitiendo historias fallidas. Es decir, para generar eventos disruptivos que fuercen a la voluntad política a tener un diálogo más horizontal y a partir de ahí generar cambios radicales. El primer elemento, algo importante, dentro de esta propuesta de cambio radical en el corto plazo, 6 meses el marco temporal en donde podría llegar a funcionar, pero todo esto es irrelevante frente al hacerlo, a aprobarlo. Estos 6 elementos tienen todos que cumplirse. Es lo que demostró que los patrones que compartieron estos casos de éxito tuvieron. Primer elemento, grupos chicos, organizados, entre 5 y 10 personas, con mucha voluntad de dedicarle 6 meses de su vida a esto. Entre 5 y 10 personas. ¿Por qué? ¿Y por qué el plazo corto? Los procesos largos y democráticos y asamblearios, que están buenísimos para algunas cosas, son bastante ineficientes en términos de generar cambios. Se burocratizan, se hiperinstitucionalizan, tienden a que las personas que se acercan a algo muy masivo luego pierdan el entusiasmo y el interés al ver que nada se alcanza marchando todas las semanas a Plaza de Mayo. Es un cono del silencio gigante la Plaza de Mayo y el Congreso ahora. Prendés la radio a la mañana y 10 movilizaciones, nadie sabe de qué son, ni el gobierno se entera, y quienes con voluntad genuina, y no estoy diciendo que no sirven para construir trama, digo, pero para conseguir cambios no está funcionando, tenemos que asumirlo, no es la estrategia la de la marcha. Nos encanta, nos sacamos fotos, nos abrazamos, discursos hermosos, el escenario, la arenga. En términos de cambio material, la nada misma, el desierto. Nada se está logrando desde los movimientos socioambientales organizando marchas. Grupos chicos, después vamos a ver para qué, entre 5 y 10 personas, que luego tienen alrededor anillos, pero no es necesario armar una organización de 300 personas para llevar a cabo esta propuesta metodológica de 6 pasos, que está basada en la acción directa. No lo dije, era lo más importante de todo. La acción directa no violenta es la táctica que la desobediencia civil usa para llevar adelante la propuesta de cambio. Acción directa no violenta implica disrupción, que es sobre todo económica, en la medida de lo posible. Tocar el bolsillo
de los sectores, y eso se puede hacer desde muchas estrategias, es lo que los lleva a sentarse en una mesa de conversación. Si vos estás molestando y pidiendo que suba, es lo que pasó esta semana en Algalá. ¿Por qué hubo represión? Porque estaban impidiendo que subieran las máquinas al obrador del proyecto Mara. Eso es guita que pierden. Fue disrupción, acción directa, clara, con reacción violenta por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad, paradójicamente en un contexto de debilidad institucional del gobierno. ¿Por qué? Porque un día antes había instalado una mesa de diálogo. No está más fuerte que nunca el gobierno, los gobiernos, no voy a particularizar en eso, están más débiles que nunca en esta agenda. Eso es importante tenerlo en la mente. Este es el elemento 2. Ejecutar acciones directas no violentas a partir de grupos chicos en momentos de debilidad estructural. Este es un momento de debilidad estructural, porque hay crisis económica, porque no se explica la crisis económica desde los números si no explicamos nuestro historial extractivista. Hay poca credibilidad en que más extractivismo nos va a sacar de este bardo. Y eso sí se está extendiendo en términos de opinión pública. Por supuesto, siguen los medios hegemónicos, que son los mismos, cuyos dueños son los mismos dueños de los proyectos mineros, petroleros y sujeros, ya lo sabemos, pero estamos en un momento de debilidad estructural. No voy a decirlo porque estoy spoileando algo. Si sabemos entender cuáles son las instancias en donde la credibilidad pública o de las corporaciones o del gobierno está en un piso bastante bajo, ese va a ser el momento a elegir. No ponemos nosotros la agenda, la fecha. Cuando decidimos instalar un cronograma de 6 meses de acción directa no violenta en estos grupos chicos que mencionaba como elemento 1, lo que tenemos que mirar es la agenda política, no nuestra agenda, no es el día del ambiente. Me chupa un huevo que marchemos el día del ambiente o el día de la tierra, no lo estoy diciendo despectivamente, pero el gobierno o la última marcha climática nos esperan con café. Tenemos que aprovechar los momentos en donde ellos están débiles institucionalmente, la feria minera, la feria rural, momentos en donde su discurso claudica frente a la realidad. Esos son los momentos en los que activar. Son los momentos también en los que, quizás, con mucha suerte, podemos tener cobertura mediática para que este mensaje no quede relegado a una marcha más de la, y voy a decir esto porque es como titulan los medios, la izquierda en Plaza de Mayo. Me acuerdo cuando organizamos las marchas por el acuerdo porcino con China, era como la izquierda marcha Plaza de Mayo. Segundo elemento, debilidad estructural del oponente, pongámosle, no me gusta decir enemigo. El tercer elemento dentro de esta propuesta metodológica de acción directa no violenta: diseñar acciones de disrupción de alto nivel, vinculado a lo que decían anteriormente. ¿Cuándo? En momentos de debilidad institucional. Un momento de debilidad institucional para disputar el discurso, la narrativa hegemónica del gobierno, pueden ser incluso fiestas patrias. Obviamente, súper sensible la línea. La inauguración de un proyecto minero, Expo Agro. Esos son momentos que, paradójicamente, pueden jugarnos a favor. ¿A favor de qué? De hacer acciones de disrupción de alto nivel. Ya vimos que disrupción tenía que ver con molestar económicamente. No es necesariamente cortar una calle, es cortar el centro de distribución de Singenta. Esto es interesante ver. O sea, hay algo que tampoco viene funcionando en términos de provocar empatía social, que son los cortes de calles, ¿no? Es algo que sea algo muy grande y por fuera de lo normal, no estamos logrando a través de esa estrategia generar empatía. Entonces, probablemente lo que haya que bloquear sean otras cosas. Y aparte, si los culpables son otros, no es la gente que está en la calle. Tercer elemento, acción de disrupción de alto nivel. El cuarto elemento,
a pesar de que haya un grupo chico de personas, ¿y por qué digo grupo chico de personas también? Porque las acciones de disrupción, por supuesto que son ilegales, con lo cual quienes formen parte y tengan ganas y disposición de formar estos grupos chicos, tácticos, tienen que estar dispuestos a ser arrestados y arrestadas. Eso es un elemento que es muy central en la narrativa de donde tomamos esta charla. Yo creo que es muy diferente a cómo opera acá, pero siempre quienes por ahí activamos el XR, eso lo sabemos bastante, vamos a las acciones sabiendo que eso es una posibilidad. Eso tiene que estar en claro y no puede ser una mentira. Tomamos un montón de recaudos en términos de saber cuáles son nuestros derechos y las posibilidades dentro de la urbanidad, que además nos habilita el privilegio de estar en la urbanidad siendo blancos y bla bla bla, todo lo que sabemos, ¿no? Como a Karina Orquera la semana pasada en Andalgalá no la trataron igual que nos van a tratar a nosotros en una comisaría de Lamba, de Cava, probablemente. Puede que falle, puede que falle. La disposición a la restabilidad es una cualidad que esos grupos chicos tienen que compartir. Pero no son los únicos que son parte. El cuarto elemento es que en simultáneo a que una acción de disrupción de alto nivel ocurre, muy rápidamente y de forma simultánea, tienen que haber preparados equipos de contención que se puedan movilizar ante un posible arresto. No responder ante lo impensado de forma atolondrada. Diseñar equipos de movilización rápida y de comunicación frente a lo que ocurra a los equipos tácticos de 5 o 10 personas que hagan acción directa es clave, porque el paso del tiempo normaliza la situación. Por eso es tan importante cada vez que una compañera o un compañero se lo llevan detenido, lo que fuera, muy inmediatamente levantar la vara. No se diseña una marcha para dentro de una semana, eso lo saben todos los movimientos sociales. El momento es el momento. Después se normaliza la situación de injusticia, la sociedad opera psicológicamente así, se normalizan las injusticias muy rápidamente. Entonces, a las acciones directas les tiene que estar necesariamente acompañado una estrategia de movilización y una estrategia de comunicación lo más personal posible. Y esto es clave, no es suficiente, las redes sociales no son suficientes. Hay prácticas comunicacionales que funcionan mucho mejor en ganar empatía y que para estos casos creemos que pueden ser más efectivas. El 1 a 1, el volanteo, el casa por casa, el megáfono en la calle. Ayer hicieron están acá las chicas que lo hicieron, una acción relámpago en la estación de Retiro. Eso funciona muy bien, lo saben muy bien algunos movimientos antiespecistas que lo vienen implementando desde hace mucho tiempo. Entonces el cuarto elemento, en simultáneo que ocurre la acción directa, grupos más grandes que además pueden ser personas que no hayan tenido la disponibilidad de ser arrestadas, que es absolutamente comprensible, absolutamente comprensible. Y la comunicación de proximidad, esta que mencionaba recién, desde esta mirada, desde esta propuesta metodológica, podría ir menos por el lado de la demanda y más por el lado de la vulnerabilidad, de exponer que le tenemos miedo a lo que va a pasar. Eso viene funcionando muy bien en las acciones de rebelión y extinción, en donde empezaron a hacer activismos con carteles, en donde exponíamos un miedo encarnado a lo que va a suceder. Entonces ya no les estamos gritando en la cara que les obligamos a cambiar porque el futuro es nuestro. No, loco, estamos cagados en las patas. El principal riesgo, de hecho, de las estrategias de comunicación masivas y que apuntan a todos con el mismo mensaje y que se siguen anclando en el exclusivamente demandar, y digo, ojo, nuestro movimiento es algo que hace, no estoy diciendo que lo hacemos bien, todo lo contrario, estamos
tratando de inaugurar una nueva conversación también hacia dentro de Rebelión o Extinción, que no venimos haciendo esto. El riesgo que venimos teniendo y que se cumple es que todo se normalizó la marcha ambiental, se volvió parte de la cotidianeidad. Es normal que haya represión en los territorios, es parte de la lógica que el sistema político admite. Algo que no está sucediendo es que las escalas de represión ocurran en el ámbito urbano. 3 millones de personas en la capital federal, por eso estamos ahora acá. El quinto elemento. ¿Cuál es el encuadre de lo que podemos reclamar? Seguimos poniendo el eje en lo ambiental, en palabras como sustentabilidad, planeta, tierra. Probablemente, para probar esta metodología, esto es una prueba, es un testeo, es una propuesta de intentar algo diferente que no necesita ni que seamos parte de nada. No hace falta ser parte de XR para probar esto. Estoy trayendo una propuesta metodológica que puede organizarse entre 5 o 10 personas de cualquier lado, no es ninguna ciencia. El enmarque, el encuadre comunicacional y la exigencia detrás de la acción que se vaya a hacer tiene que ser una demanda, popular, algo que salga de nuestro nicho, que no nos sigamos hablando entre nosotros nada más, porque eso está claro que no le interesa a la mayor parte de la gente, en términos de nuevo, torcer la voluntad política. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de qué mecanismo puede llegar a torcer la voluntad política. Cuando digo popular, estoy hablando de la génesis de la palabra, de algo realmente anclado en lo local, que nos importa a nosotros que vivimos acá, en este país / territorio plurinacional, ya quisiéramos, y que es sustantivo para nuestra supervivencia en el corto plazo. Seguirle poniendo ambiental va a hacer que mucha gente deje de verlo. ¿Cuál es ese eje? ¿Cuál podría ser ese eje? Nosotros tenemos algunas ideas, pero podría ser cualquier cosa. Y evitar el nicho, evitar seguir hablándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es a nosotros mismos? ¿Cuál es entonces esa demanda? En XR tenemos 3 demandas súper ambiciosas. Que digan la verdad, que armen un plan de transición y que armen asambleas populares para tomar las decisiones. Muy grande, poco alcanzable. Ese es el sexto elemento. ¿Cuál es esta demanda popular? Una que pueda ser alcanzable, porque estamos hablando de una estrategia de 6 meses. ¿Qué podemos lograr en 6 meses? ¿Cuál puede ser una demanda alcanzable en 6 meses? Que sobre todo, a partir de alcanzarse, inspire a más personas a pasar a la acción directa, demostrando que se puede forzar a la voluntad política en poco tiempo, en grupos chicos, no profesionalizados. Nos paramos sobre una base fáctica, una demanda alcanzable, sobre la cual después construir más, pero no en un plan de 20 años, en 6 meses. Nosotros vamos a estar empezando una estrategia en el segundo semestre alrededor de esto. Tenemos algunos conversaciones sobre cuál puede ser esa demanda alcanzable. Yo siento que tiene que ser una demanda asociada a la producción de alimentos, y hay una ley que está por tercera vez ya ignorada por el Congreso, que es la de acceso a la tierra para las campesinas y los campesinos, que ataca algo sustantivo para la supervivencia, porque es el hambre, es lo que el agronegocio produce, y tiene un link directo con la cuestión social, pero eso es capítulo por otro momento. El sexto elemento entonces de esta propuesta metodológica es que la demanda que se autoconstruya este grupo chico que va a operar en acción directa de alto nivel de disrupción en momentos de debilidad del poder, acompañado de una estrategia comunicacional menos ambiental y más popular
en donde se autoimpone una demanda alcanzable, es 6 meses, es con estos 6 elementos y tiene sobre todo el objetivo de inaugurar horizontalidad en el diálogo. Una vez a Moira Millán estábamos compartiendo una clase y le preguntaron, bueno, pero ¿existe diálogo con el gobierno? ¿Existe? Y ella respondió, no existe el diálogo, el gobierno no dialoga con nadie, con ningún movimiento que primero no se planta en una situación de disrupción. Por eso primero se recuperan tierras y después se habla. Porque la asimetría de poder es tan grande que la lógica de disputa se da sobre lo material. Si no generamos tensión política en el plano de lo material, no vamos a tener ninguna conversación real. Va a ser la mesa de minería. Mentira, todo mentira. Una mesa de negociación real se da sobre planos de tensión de poder. Y esos planos de tensión de poder se generan a partir de la disrupción. El ejemplo, porque creo que no tengo más tiempo ya, el ejemplo en el que pensé es el de Chile. Y cuando estaba preparando, un poco pensando en esta charla, que es medio nueva, dije, bueno, me había olvidado cómo fue el proceso chileno. El 10 de octubre del 2019, el primer estudiante saltó el molinete del subte. 2019, octubre. ¿Saben cuándo convocó Piñeira al plebiscito para discutir la Asamblea Constituyente? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo sabe? ¿Cuándo? Como 6 meses después. 28 días después. Menos de un mes. Pero durante un mes salió todo el mundo a la calle, inspirado en actos de grupos chicos que sostuvieron la acción directa radical, profundizando la demanda, y no fueron por una demanda alcanzable. Cuando preguntaron, dijeron: queremos reformar la Constitución. Estamos viendo los pormenores de mucho de lo que yo creo que puede llegar a pasar. Un proceso que se hiperburocratizó, se extendió en el tiempo, vino la pandemia. Cuando estaba en plena conversación el proceso de rebelión chilena y de resistencia ciudadana, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en el 6º mes llegó el aislamiento social obligatorio. Todo lo que estaba inaugurando y efervesciendo llegó al momento de horizontalidad de poder sin saber qué pedir y cómo pedirlo. Esa demanda alcanzable era muy efímera, subieron mucho la apuesta. Puede salir bien igual, están en esa, no sé, hay muchos elementos que indican que la propia institucionalidad se está comiendo el proceso ciudadano. Pero eso es un capítulo para otro momento. Menos de un mes, y pasó hace 2 años. ¿Y por qué tomé el caso chileno? Porque se me ocurrieron un montón de casos argentinos exitosos, pero fueron siempre en un no ante algo que tuvieron éxito. Toda la modificación de la 722 de Mendoza, último caso en Chubut, en donde quisieron avanzar con la zonificación minera, pero ahí no se estaban adelantando las estrategias, los mecanismos, propuestas como la que estamos trayendo de acción directa a la reacción del gobierno. Fueron momentos de resistencia en la calle a partir de un avance del gobierno. ¿Qué tal si, en lugar de esperar a salir a resistir y tener éxito para que no avancen, buscamos forzar algunas agendas a partir de esta misma metodología, con demandas alcanzables, pero en donde quienes quieran o decidan o le cuentan a alguien o lo que fuera, incorporar algunos patrones de esta propuesta, van a tener que tener mucha disposición a destinarle 6 meses de la vida a esto. Hay algo que
que es como súper importante conservar todo el tiempo en el plano de la conciencia cuando nos desvivimos por saber cómo puede pasar lo que está pasando. Es que el sistema descansa en creernos sin poder. No se imagina nadie que puede llegar a ocurrir una rebelión en Argentina. Va a ocurrir inevitablemente y por otros factores económicos, lo que sea, ya terminé, va a ocurrir inevitablemente. Inevitablemente, en eso sí creo que es necesario generar un acuerdo. Porque 3 años, vuelvo al diagnóstico inicial, en el muy corto plazo, las disrupciones ecosistémicas van a provocar conflictos y estallidos sociales inevitables, por lo que dije antes, escasez de alimentos, escasez de agua, etcétera, etcétera. Ahora, si antes de eso, a través de la acción directa, más personas pudieran inspirarse en, de mínima, aceptar la posibilidad de que las estrategias de concientización y de marchas que venimos teniendo no son suficientes. Y ocurre, me había notado una palabra que aprendí ayer, es la palabra femtorriesgos. La aprendí ayer. Y un poco demuestra por qué esto puede funcionar. Yo creo que esto puede funcionar por 2 motivos. 3. Lo que dije recién, el sistema nos cree sin voluntad de hacer esto. Y tiene bastante razón, porque no lo venimos haciendo. Pero en ese creer que no pasa nada, hay debilidad estructural. Los femtorriesgos aparentemente son pequeños estallidos que generan desencadenamientos inconmensurables, ¿no? Los estallidos sociales se dan así, por injusticias pequeñas que se cometen contra determinado sector de la población. Retomo el caso de Rosa Parks en Estados Unidos, o retomo el caso de los estudiantes en Chile. La desproporción de un sistema dormido que no creía que había poder para incumplir las normas hace que la reacción sea súper violenta. Eso genera indignación y al mismo tiempo tiene un efecto de contagio altísimo, altísimo. Y empiezan a aparecer más grupos chicos, diseminados, no concentrados todos en el mismo lugar. Ahí sí entran en juego y en valor las redes sociales. ¿Por qué saltamos todos por Andalgalá? Porque se fueron a la mierda. Y está súper lejos. Y aún así, y era un grupo súper chico. Y aún así, la reacción colectiva fue apabulladoramente a favor de defender a esas personas. Y el último motivo por el que creo que esto puede funcionar, y este es bien complejo y no vamos a tener tiempo de explicarlo, pero vamos a seguir profundizando sobre estas cosas, es que estamos en un nivel de complejidad sistémica muy alto, en donde creemos que todo funciona perfecto y nada puede fallar. Hay una frase en inglés de un banquero yankee que dice: el sistema, the system can't fail and can't jail. O sea, no puede fallar por ser demasiado, pero si falla, crisis del 2008 económica, nadie va a ir preso. Se cree, es profundamente autorreferencial la forma en la que el sistema opera sobre las sociedades y la economía. Eso lo hace profundamente vulnerable, profundamente vulnerable. La verdad es que está solamente en nuestra disposición, diría metafísica ya a este punto, espiritual, retomo lo que dije antes peyorativamente, pero trayéndolo al plano de lo material, en real preguntarnos si estamos dispuestas a, y es feo porque está mercantilizada esta frase, pero pagar el precio de estar vivos en este momento, el privilegio de estar vivos en este momento. ¿Cómo le retribuimos a la tierra? Una vez escuchamos a Narillán también diciendo eso. A mí no me importa nada lo que opinen los demás sobre lo que yo hago, yo solamente le rindo cuentas a la MAPU. Es tanto lo que podríamos estar haciendo
que mucha de la barrera la tenemos adentro, todo el tiempo fogueada por el afuera. Pero volviendo a lo práctico y metodológico de lo que compartí recién, quizás el segundo semestre, bueno, y una adicionalidad, diciembre en Argentina suele ser un mes de estallidos sociales, siempre, históricamente, siempre. Y por cuestiones ambientales, más aún, siempre en diciembre nos quieren meter las leyes que saben que no pueden pasar, con lo cual, ¿qué tal si en julio empezara un proceso de 6 meses de acción directa, disruptiva de alto nivel, recurrente, en grupos chicos, diseminados en el territorio, exigiendo una demanda alcanzable? Podemos probar, nosotros vamos a probar, así que está la invitación hecha y ya me fui porque mira tiempo.